Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este miércoles 16 de noviembre del año 22. Al gobierno de coalición de progreso se le viene un tsunami encima que en circunstancias normales debería llevárselo por delante. A las 5 sentencias de ayer de tribunales de Madrid y Galicia, hoy les tenemos que sumar esto. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha desestimado el recurso de apelación contra la sentencia de la Audiencia Provincial que condenaba a un acusado por tentativa de agresión sexual. El tribunal confirma la sentencia, pero modifica la pena impuesta por la aplicación de la ley del solo sí es sí. La Audiencia Provincial de Baleares también ha ordenado la inmediata excarcelación de 2 condenados al considerar que su pena estaría ya cumplida con la ley del sí es sí. La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía también ha desestimado el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que condenó a un hombre a 13 años y medio de prisión por un delito de agresión sexual, cuya pena se ha rebajado ahora a 11 años de cárcel gracias a la ley del sí es sí. La Audiencia de Barcelona, que había condenado a 3 años y 10 meses de prisión a un culturista de 28 años que violó a una mujer de 60 en el domicilio de ella. Los magistrados de la Audiencia de Barcelona han explicado hoy que conforme a la ley, la pena debería oscilar entre los 3 y los 6 años de prisión, pero que lo razonable es tener en cuenta que a los pocos días de esa pena ya debería ser más baja por la nueva ley del solo sí es sí, y por eso ahora es de 2 años. La Audiencia Provincial de Segovia también ha revisado las ejecutorias sobre agresiones sexuales que se podían ver influidas por la ley del sí es sí, del solo sí es sí. Han revisado una. El tribunal ha determinado rebajar de 12 a 9 años la pena de prisión impuesta a un condenado por una agresión sexual, entendiendo que procedía también beneficiar con la legislación más favorable al reo, es decir, la ley del solo sí es sí, y en este caso le han revisado también a la baja la pena, igual que lo ha hecho la Audiencia Provincial de León en 2 juicios recientes. Así que ya no es solo Madrid, ya no es solo Galicia, también son los tribunales de Murcia, de Baleares, de Andalucía, de Castilla y León, y esto va a ser un no parar. Y ante una avalancha de decisiones judiciales por toda España, como está pasando ahora mismo, rebajando las penas a agresores sexuales en la aplicación de la ley del solo sí es sí, el gobierno que aprobó esa ley ha reaccionado de diferentes maneras. Hay ministros del PSOE que no han tenido más remedio que admitir, oye, que viendo lo que está pasando en los tribunales, igual hay que cambiar la ley. Creo que después de alguna sentencia, ¿no?, que al parecer se han dictado al amparo de la ley, creo que se requiere estudiar esta cuestión, porque evidentemente no era el objetivo de la ley el que se pudieran llevar a menos, ¿no? No sé cómo decirlo, pero que rebajar, gracias. Llegado también el momento, desde un punto de vista legal, estudiar y valorar las posibles modificaciones que haya que hacer en esa ley para responder claramente al objetivo que es un cuidado y una protección clara y rotunda de la víctima. Estudiemos por qué ha pasado, solucionémoslo para que no vuelva a pasar, y lo mismo que se ha aplicado con carácter retroactivo, apliquemos con carácter retroactivo esto para que esa persona que posiblemente pueda salir a la calle, pues vuelva a la cárcel. En la parte sanchista están tan de los nervios que se inventan, como acaba de hacer Pachi López, que se pueden enmendar los errores en materia legislativa y judicial de forma retroactiva, y que
oye, igual que bajamos las penas, pues las volvemos a subir a los que ya se les ha bajado. Puede que sea por ignorancia, porque ninguno de los tres que han hablado, ni la ministra Montero, ni la ministra Alegría, ni el portavoz Pachi López, ¿cómo decirlo? No voy a decir que... Bueno, voy a decir que no tienen formación jurídica ni tampoco en temas legales, o no tienen la suficiente, como han demostrado. Por eso no he querido mezclar en la reacción sanchista a la ministra de Defensa Margarita Robles. Yo creo que ella merece mención aparte, porque Margarita Robles, antes de abrazar el sanchismo político, era una de las juristas más importantes de este país, habiendo conseguido hitos que quedarán ahí para la historia. Así que ella no puede alegar ignorancia, porque ella de esto sabe. Hoy le han preguntado en Telecinco por el escándalo de esta ley que salió del Consejo de Ministros en el que estaba Margarita Robles. Por lo que a mí respecta, sería un poco prematuro que hiciera ningún tipo de consideración, entre otras cosas porque no he podido leer las resoluciones y, por tanto, lo que tienen las revisiones de sentencia y los autos que se ponen son siempre muy específicas, muy individualizadas a cada caso concreto. Por tanto, yo en este momento, desde la responsabilidad y porque no he leído esas resoluciones, no puedo decir si es una interpretación puntual a un caso concreto o es pues una distorsión de la ley. Margarita Robles dice que no ha leído las resoluciones judiciales y es normal porque algunas se conocieron ayer y otras muchas se están conociendo hoy. Y además porque son tantas que, hombre, como para leérselas todas. Pero tampoco leyó la señora Robles el informe del CGPJ, Consejo General del Poder Judicial, del que ella fue vocal tiempo atrás. ¿No leyó el informe del CGPJ en febrero de 2021 que avisaba de lo que iba a pasar? ¿Tampoco se leyó la ley cuando llegó al Consejo de Ministros? ¿Tampoco se la estudió antes de que se votara en las Cortes? Con lo que Margarita Robles sabe de estas cosas, ¿no le preocupó lo que podía pasar? ¿No lo detectó ella? ¿No avisó a Pedro Sánchez? Esto en la parte sanchista del gobierno. En la parte podemita, la estrategia ha sido otra. Seguir sin hacer el más mínimo gesto de autocrítica y culpar de todo a los jueces. Escuchen, para empezar, a la ministra de Igualdad, Irene Montero. Miren, lo que está ocurriendo aquí es que hay jueces que no están cumpliendo con la ley. Naciones Unidas, el Comité CEDAW, ya nos alerta de esta situación. Nos dice que los estereotipos, el machismo, pueden comprometer la imparcialidad y la integridad de los sistemas de justicia y que esos mismos estereotipos, ese machismo, puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que la apliquen de forma defectuosa. Por tanto, lo que haremos será, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, reforzar la formación obligatoria a todo el personal que opera en la justicia y, como ha dicho el presidente, pues confiamos también en que los tribunales unifiquen su criterio en defensa de los derechos de las mujeres y para garantizar que no hay impunidad para los agresores. ¿Hay tensión dentro del gobierno después de lo que ocurrió ayer? Bueno, nos preocupa, por supuesto, que haya jueces que no cumplan con las leyes feministas, porque eso puede dejar en la impunidad a los agresores y puede desproteger a las mujeres, pero confiamos en que no va a ocurrir así, que más bien al contrario, se va a cumplir con lo que ha querido el Ejecutivo y el Legislativo. Pero, ministra, usted hace 15 días dijo que no se iba a dar ninguno de estos casos, que en ningún momento iba a haber una rebaja de penas, pero ya hemos visto que sí que está sucediendo. Porque los jueces no están aplicando la ley y precisamente por eso les insisto en que vamos a reforzar la formación a todos los operadores judiciales para que esos estereotipos, ese machismo, no lleve a comprometer la imparcialidad de los sistemas de justicia y que no haya jueces que apliquen erróneamente la ley, como, insisto, la propia Naciones Unidas nos indica que pasa cuando hay machismo en el sistema judicial. Pero no contemplan cambiar las penas. No contemplan cambiar las penas para evitar que al final se produzca. Como les digo, lo que vamos a hacer es aplicar la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que garantiza formación obligatoria en todo el sistema de justicia para asegurar que los jueces aplican correctamente la ley. Es importante, por favor, amigo oyente de radio, que se fijen bien en las palabras que están escuchando. Porque después de escuchar a la ministra de Igualdad, bajamos un poquito en el escalafón del feministerio y escuchamos a la secretaria de Estado de Igualdad,
Ángela Rodríguez Pam. Aquí lo importante es decir que el Ministerio de Igualdad lo ha hecho mal. De todo lo que está pasando, de que un juez haga una interpretación machista del Código Penal, de que haya una mujer que vaya a ser efectivamente revictimizada, de que haya un agresor que pueda rebajarse la pena, de todo lo que está pasando, lo más importante que tiene que decir el Partido Popular y Vox es que el Ministerio de Igualdad lo ha hecho mal. Es un argumento hasta cutre. El problema es de interpretación del Código Penal. Y bajamos un poquito más en el escalafón y después de la ministra, la secretaria de Estado, escuchamos a la delegada del Gobierno para Violencia de Género, Victoria Rosell, en Radio Cable. Te están creando alarma social o lo que las feministas llamamos terror sexual, inseguridad jurídica en las mujeres y focalizando la inseguridad jurídica en errores inexistentes del Gobierno, ¿no? Y estamos viendo sentencias sorprendentes de las cuales los medios de comunicación no responsabilizan a quienes las dictan, sino al Gobierno que dictó una ley que no prevé rebajas de las penas máximas. Las tres personas que acaban de escuchar ustedes no hablan como dirigentes de Podemos, no. Han hablado hoy como miembros del Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez. Así que resulta especialmente interesante escuchar lo que ha dicho el presidente del Gobierno cuando le han preguntado hoy en la cumbre del G20 en Bali. La ley del solo sí es sí está provocando rebajas en las condenas de abusos a menores, varias ya. ¿Van a corregirla y si van a asumir algún tipo de responsabilidad por algún posible error? La voluntad del Poder Ejecutivo y la voluntad también del Poder Legislativo fue claramente reforzar las seguridades de las mujeres. Esta es la voluntad y la intención, y yo creo que además es una gran conquista del movimiento feminista de nuestro país. Una ley de vanguardia que va a inspirar otras muchas leyes en el mundo, estoy convencido de ello. Ahora corresponde a los tribunales, corresponde a la Fiscalía el unificar esa doctrina para extraer conclusiones. Sobre este último detalle, quedan algunas dudas. Ayer hemos visto que la vicepresidenta habría la posibilidad de revisar, porque efectivamente si el objetivo no era este y se está viendo el resultado práctico, pues quizás hay que hacer algunas modificaciones. Pero también hemos visto declaraciones como de Patxi López con una línea un poco diferente, incluso sugiriendo algo que parece ir en contra de la Constitución, como el hecho de que la gente que está saliendo de la cárcel pues pudiera volver a ella, porque este no era el espíritu. Entonces quería si podía aclarar un poco más cuál es la intención, qué tipo de pasos son los que tiene el Gobierno intención de tomar. Creo que he sido claro. Vamos a ver qué es lo que nos dicen los tribunales, a que unifiquen el criterio y la doctrina, y a partir de ahí pues tendremos que ver qué pasos dar. Quería saber si entonces usted comparte con la delegada del Gobierno contra la violencia machista que el problema no es de la ley, sino de los jueces que la aplican. Me refiero a la ley del sí es sí. Yo no he dicho eso, al contrario, yo lo que digo es que tenemos que dejar trabajar también a los tribunales, sobre todo a aquellos que son los que unifican la doctrina y los que crean jurisprudencia. A partir de aquí, evidentemente, ante una nueva ley, vamos a ver cuál es el desarrollo que le dan los tribunales. Pero yo confío en los tribunales y, desde luego, estoy convencido de que tienen esa sensibilidad. Pues lo acaban de escuchar. Pedro Sánchez ha defendido su ley del solo sí es sí. Una ley que, a pesar de todo lo que hemos visto en las últimas 24 horas, Pedro Sánchez ha definido como una gran conquista para el feminismo y ha dicho que es una ley de vanguardia que nos van a copiar en otros muchos países. Por si alguien seguía teniendo alguna duda, hoy el presidente del Gobierno nos ha dejado claro que de lo que estamos hablando no es de la ley Montero, sino de la ley Sánchez. Pablo Iglesias, y creo que es justo aclararlo, igual que antes he aclarado que Irene Montero, Victoria Rosell y Ángela Rodríguez Pam hablaban como miembros del gobierno de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias ya no está en el gobierno, así que él ha hablado hoy en calidad de líder mediático de Podemos. En su tertulia en RAC 1, Pablo Iglesias, ¿qué ha hecho? Pues agradecer precisamente a Pedro Sánchez que haya salido a respaldar a Irene Montero defendiendo la ley del solo sí es sí. Como sectores del Partido Socialista que parece que llevan fatal que el Ministerio de Igualdad lo encabece Podemos,
han dejado entrever, y generando muchísimos titulares en buena parte de la prensa progre, que se podía cambiar la ley. Hoy el presidente del Gobierno confirma que no, porque es una ley que sale del Consejo de Ministros como todas las leyes, pero ya tenemos a toda la derecha mediática apoyando a jueces machistas que entienden que situaciones como estas no son una violación, y una parte del PSOE haciendo juego a esa ultraderecha. ¿El problema es que la ley tiene una disfunción o el problema es que tenemos jueces machistas? Y los dos sabemos que el problema es el segundo. Les he pedido que por favor se fijaran en las palabras que estaban utilizando las personas que han escuchado ustedes hablar de la polémica ley del solo sí es sí, de lo que está pasando con las resoluciones judiciales. Y se lo he pedido porque a mí personalmente me ha parecido curioso que si han escuchado con atención a la ministra de Igualdad, a la secretaria de Estado de Igualdad, a la delegada del Gobierno para Violencia de Género y a Pablo Iglesias, se habrán dado ustedes cuenta de que hoy a todos ellos y ellas se les ha olvidado el lenguaje inclusivo que tanto predican y tanto imponen. A los del ellos, ellas y ellas se les ha olvidado hoy hablar de jueces y juezas. ¿No se han fijado? Por favor, Isaac. Hay jueces que no están cumpliendo con la ley. Ya tenemos a toda la derecha mediática apoyando a jueces machistas. Ese machismo puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley. Dejamos de ser objetos y los jueces no comparten esta visión. ¿El problema es que la ley tiene una disfunción o el problema es que tenemos jueces machistas? Vamos a reforzar la formación a todos los operadores judiciales para que no haya jueces que apliquen erróneamente la ley. Fórmense, señores jueces, fórmense. Señores jueces, la secretaria de Estado de Igualdad, señores jueces, y la ministra de Igualdad, solo jueces, y la delegada del Gobierno para Violencia de Género, solo jueces también, y Pablo Iglesias. ¿Hoy ya no hay jueces y juezas? ¿Hoy ya no hay ellos, ellas y ellas? ¿Hoy no hay los y las? ¿Hoy se acabó el lenguaje inclusivo? ¿Hoy volvemos al solo jueces? ¿Hoy recuperamos el plural neutro? Y no ha sido un olvido, ni tampoco ha sido casualidad. Ha sido algo intencionado para engañar a los españoles, tratando de aparentar que los jueces, que los señores jueces que han dictado estas sentencias, rebajando las penas a agresores sexuales, aplicando la ley del gobierno, son solo hombres, señoros y muy machistas. Y como saben los que han hablado que esto es mentira, como saben que la mayoría de jueces que han aplicado la ley del sí es sí y han rebajado las penas a agresores sexuales son mujeres, yo siempre digo las jueces, pero en este caso para distinguirlo diré las juezas, como saben que son juezas en su inmensa mayoría, nos ha hecho hoy el listado Juan Pablo Polvorinos de los nombres de esas juezas que han dictado estas resoluciones judiciales, como saben que lo han hecho juezas, hoy ya no tocaba hablar de jueces y juezas, de los y las, porque en el Ministerio de Igualdad y en Podemos me supongo que piensan que es bastante más difícil convencer a la sociedad española de que esas mujeres que llevan toga son esas señores jueces machistas, heteropatriarcales y retrógrados que quieren extender el terror contra las mujeres. Si tú dices, señoras juezas, por favor, fórmense, no sean machistas, no sean señoros, la gente dice, ¿cómo que señoras juezas? Pues sí, es que en su inmensa mayoría, detrás de estas resoluciones judiciales, rebajando penas, aplicando la ley del gobierno de Sánchez, están mujeres.
que no tendría por qué destacarse si no fuera porque hoy resulta que nos hemos olvidado de los jueces y las juezas. Esta tarde, la subdirectora de este programa, Nieves López Gamonal, ha hablado largo y tendido durante unos 10 minutos con doña Altamira Gonzalo, que es vicepresidenta de la Asociación Feministas Socialistas y vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas FEMES. Lo que van a escuchar son algunas de las cosas más interesantes que, en nuestra opinión, ha dicho la vicepresidenta de Feministas Socialistas, a la que supongo que no considerarán machistas, un señor machista, ¿no? Aunque ya todo puede suceder. Pues escuchen lo que nos ha dicho cuando Nieves le ha preguntado por las declaraciones de Irene Montero, culpando a los jueces y no a la ley de las rebajas de las condenas a agresores sexuales. Cuando se es ministra, yo creo que se tiene personas alrededor que le deben asesorar a una bien. La retroactividad de las leyes penales que contienen penas inferiores para delitos es de primero de derecho. Es decir, que eso ella no tiene por qué saberlo porque no es jurista, pero alguien se lo ha debido advertir. Y no debe profundizar en eso porque no es bueno para ella, pero no es bueno para las mujeres. Escuche lo que nos ha respondido también la vicepresidenta de Feministas Socialistas cuando le hemos preguntado qué responsabilidad tiene el PSOE, el Partido Socialista, en este asunto, teniendo en cuenta que es una ley aprobada por el Gobierno en Consejo de Ministros y avalada después por el Partido Socialista en el Congreso y en el Senado. El legislador fue el Gobierno, el Ejecutivo y el Legislativo es quien la ha aprobado, pero el partido proponente fue Unidas Podemos. Y las alegaciones que se han hecho, que hicimos desde la Asociación de Mujeres Juristas FEMIS, las hicimos al Ministerio de Igualdad, y quien está profundizando en el error, digamos, es el Ministerio de Igualdad. Y por último, escuchen lo que ha respondido Altamira Gonzalo, vicepresidenta de Feministas Socialistas, ante esta pregunta de Nieves López Gamonal. No sé si ha tenido esta mañana la oportunidad de escuchar las declaraciones que ha hecho desde Bali el presidente del Gobierno, porque Pedro Sánchez no ha hecho ninguna autocrítica y le han preguntado por la responsabilidad que tiene el Gobierno en esta ley, y él lo que ha hecho ha sido presumir de la norma, decir que va a ser una ley de vanguardia, que nos la van a copiar en el extranjero y que además es una conquista del movimiento feminista. Pero yo veo que parte de ese movimiento feminista, y usted como vicepresidenta de las Feministas Socialistas, están cargando contra esta ley. Claro, contra este efecto de la ley, pero era un efecto que sabíamos que iba a ocurrir, porque las declaraciones de Pedro Sánchez ciertamente no las he oído, y si ha dicho esto, pues yo no sé si es consecuencia de la lejanía o no lo sé. Según ha explicado esta mujer, su asociación estaba de acuerdo con la ley del Gobierno para corregir los delitos sexuales, pero no como se ha hecho al final desde el Ministerio de Igualdad, rebajando las penas en la práctica. Sobre lo que ha dicho de Pedro Sánchez, no sé, veremos a ver si cuando vuelva de Corea del Sur, que es donde está ahora mismo Pedro Sánchez, después de haber estado en Bali, se ha ido para Corea del Sur, no extraña que se quiera quitar de en medio, veremos a ver si cuando llegue y esté más cerca el presidente del Gobierno cambia de opinión. O si por el contrario no ha sido una cuestión ni de la distancia ni del jet lag por la que el presidente ha asumido hoy como suya una ley que es suya, la del solo sí es sí. Al presidente no le podemos preguntar ahora mismo, porque como les he dicho está en Corea del Sur y a tanto no llegamos, ¿verdad, Isaac?, en este humilde programa. Pero ya a la ministra de Igualdad y a otro ministro los tenemos más a mano. Sara Becerro, buenas noches. ¿Qué tal, Dieter? Buenas noches. ¿Dónde estás, Sara? Pues me encuentro en estos momentos en el Gran Teatro de la Estación CaixaBank Príncipe Pío de Madrid, Dieter, y me he trasladado hasta aquí porque en este momento están celebrando la gala por el 30 aniversario de la Oficina de Asilo y de Refugio, que pertenece precisamente al Ministerio del Interior. Una gala a la que ha acudido el propio ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, pero también la ministra de Igualdad, Irene Montero, y el de Inclusión, José Luis Escrivá. El encuentro, de hecho, Dieter, ha comenzado a las 7 de la tarde, sin embargo, la entrada de los ministros no ha sido, que digamos, nada ordenada. A Marlaska ni siquiera lo hemos visto entrar, y eso que hemos venido
con tiempo de sobra. Hemos llegado aquí media hora antes de que comenzara este acto, pero el ministro del Interior debía ya estar dentro preparando esta gala de los 30 años. Pero los otros dos ministros han llegado tarde, Dieter, muy tarde, tan tarde que la ministra de Igualdad ha llegado pasados los 8 minutos de las 7 en punto de la tarde. De hecho, no ha llegado ni siquiera a las fotos que se han realizado en este fotocall con el resto de personalidades que han acudido a esta gala. No sabemos el motivo, no sabemos si quería evitar las preguntas de la prensa, de los pocos periodistas que nos encontramos hoy aquí, pero lo cierto es que cuando ha llegado al lugar hemos tratado, Dieter, de preguntarle, como no, a la ministra del Interior. Queríamos preguntarle precisamente por sus declaraciones de esta mañana, donde la ministra ha tachado de machistas a los jueces que están reduciendo esas condenas por aplicar su propia ley del CIES. Y lo cierto es que la ministra ha llegado con el tiempo ya muy retrasado. Hemos tratado de preguntarle desde ese programa, Dieter, pero nos ha dicho que posiblemente al finalizar este acto. Ministra, buenas tardes. Una pregunta rápida. Declaraciones esta mañana, ahora volvemos si no. Bueno, pues eso ha sido las pocas palabras que le hemos conseguido sacar a la ministra de Igualdad. Precisamente en este momento, Dieter, está el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, clausurando este acto del 30 aniversario de la Oficina de Asilo y Refugio. Esperamos declaraciones del ministro del Interior. Al finalizar este acto, lo que no sabemos es si nos atenderá la ministra Irene Montero, la ministra de Igualdad, pero vamos a tratar de sacarle también unas declaraciones, Dieter. Haciendo guardia en la puerta, Sara, que no se nos escapen. Con cualquier novedad, volvemos a conectar contigo. Perfecto, Dieter, aquí estamos. Muchas gracias. Y una cosa más, porque han escuchado ustedes un montón de reacciones y las que pueden suceder, porque ahí está la noche de radio pendiente a la caza del ministro, la caza periodística, compréndanme. Pero, ¿no falta alguien? Y de todo esto, ¿no tiene nada que decir la vicepresidenta del Gobierno y se supone que líder del espacio político por el que se presentará a las próximas elecciones generales, Irene Montero? Han pasado más de 24 horas y Yolanda Díaz todavía no ha dicho esta boca es mía, siquiera para salir en defensa de la ministra de Igualdad. Esta tarde es verdad que Yolanda Díaz tiene un acto. Y no se preocupen, que si rehúye el tema o dice algo, no duden que se lo contaremos también aquí, en su programa, en la noche de radio.